18ª Jornadas STIC Centro Criptológico Nacional y 6ª Jornadas de Ciberdefensa del Mando Conjunto del Ciberespacio. Ciberdefensa activa para un mundo digital. La verdad es que lo fascinante de estas jornadas es la diversidad temática que quiere abarcar, quiere abordar pues todos los desafíos que tiene el mundo de la ciberseguridad, ese mundo digital, ¿no?, al que hace referencia ese lema, ¿no?, que tienen estas 18ª jornadas STIC. Esa diversidad hoy nos lleva a temas igualmente complejos, como hemos visto también, de criptografía postcuántica. Bueno, pues hoy hablamos de auditorías multicloud para el Esquema Nacional de Seguridad con Prowler. Prowler es un proyecto de software libre cuyo creador, Tony de la Fuente, se sienta en esta mesa radiofónica, acompañado por Pablo Sanemeterio. Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Edu? Y por Mónica Valle. Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, nuestra protagonista, Tony, repite en estas jornadas STIC, repite también con el micrófono. ¿Qué tal, Tony? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto que estés nuevamente con nosotros. De un año a esta parte, ¿qué ha cambiado hoy en el materia ciber? Pues cada vez más empresas se suben a la nube. Hoy en día ya no se habla de montar aplicaciones en Windows o en Linux o en Solaris. La gente habla de montar aplicaciones en la nube de Microsoft, en la nube de Google, en la nube de Amazon. Y todo eso nos lleva a que también necesitan cumplimiento en la nube. Y en Prowler detectamos obviamente que es un problema a resolver y que queríamos que se pudiese resolver de una forma fácil. La nube se ha convertido en algo complejo, por lo tanto había que simplificarlo y la seguridad de la nube había que simplificarla. Por eso con Prowler hicimos que, independientemente de la nube o de la nube pública que utilices, puedas cumplir con en este caso con el NS y con muchos estándares más. ¿Cómo es la nube hoy? La nube has dicho que es compleja, es peligrosa, no lo es peligrosa si no se utiliza correctamente, si no se cumple, si no se certifica. ¿Cómo es la nube? Lo primero que uno tiene que saber cuando uno se va a la nube es entender bien el modelo de responsabilidad compartida. ¿Y qué significa esto? Significa que los proveedores de la nube, los AWS, Azure, Google Cloud y demás del mundo, son responsables de sus propias infraestructuras, de sus propios centros de datos, de los diferentes servicios y demás. Pero por eso crearon un modelo de responsabilidad compartida, porque dijeron cualquier otra cosa que no pueda yo gestionar, que gestione el usuario, es del usuario o del cliente, del que paga, digamos, ¿no?, los servicios. Eso, así a simple vista, suena muy fácil, pero realmente no es sencillo. ¿Por qué? Porque la nube ha dejado de ser simplemente máquinas virtuales hosteadas, sino que son multitud de servicios. Servicios serverless o servicios de base de datos en cuyo caso no sabemos bien de quién es la responsabilidad. Nosotros decimos, si tú, como usuario, como cliente de la nube, puedes configurarlo, es tu responsabilidad. Entonces, explicar eso bien y que se tenga bien en cuenta y bien claro es clave para poder irse a la nube con garantías. Y eso es lo que intentamos hacer también con Prowler, ¿no? Yo digo, si Prowler lo detecta es porque tú tienes que arreglarlo, ¿no? Y la parte que más me llama la atención también es que Prowler es una empresa que además tiene de código abierto, que es una cosa no es muy habitual para la hora de hacer negocio, y que por lo que me comentabas fuera estáis consiguiendo levantar ronda de financiación y demás. ¿Cómo es este emprendimiento saliendo y llegando desde España hasta Estados Unidos? Sí, bueno, pues a ver, Prowler lo empecé en 2016 y lo hice software libre desde 2016. Y empezó a tener mucha tracción, miles de usuarios, miles de descargas y muchas estrellas. La estrella en GitHub es una cosa que se vende como oro. Y bueno, digamos que los VCs, ¿no?, los Venture Capital de todo el mundo, que hay muchísimos más de los que yo pensaba, se interesan mucho por eso. Dicen, bueno, esto resuelve un problema que tiene mucha gente, está en una industria en la que hay mucho dinero, porque en la nube este año, por ejemplo, según IDC, hay unos 98 billones de dólares en juego, ¿no?, en seguridad en la nube. Y bueno, tiene muchos usuarios y demás, y hay una comunidad detrás, ¿no?, la comunidad de Prowler. Y eso, con eso yo me fui a trabajar a AWS y luego ya viendo muchos VCs, ¿no?, Venture Capital, que me decían, Tony, hay que montar algo con esto. Bueno, me salí de AWS y monté la empresa. La empresa está aquí en España y en Estados Unidos y levantamos en Silicon Valley 6 millones de dólares. Ahora somos 16 personas en 3 países y seguimos creciendo.
Lo que queremos es que Prowler sea la alternativa open source a todos los estos grandes, digamos, que son grandes plataformas, pero no son abiertas. Y la nube, para garantizar que la gente siga subiendo a la nube con garantías, necesitamos plataformas abiertas de seguridad. Acordaros los tiempos de Linux, nadie adoptaba Linux hasta que no había realmente herramientas de seguridad para Linux. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Nadie se va a ir realmente a la nube hasta que no haya muchas herramientas de seguridad potentes y completas, y que sean accesibles a todo el mundo. No vale solo que tengas mucho dinero para poder pagarla. Y Prowler no es que sea gratis, es open source, pero no necesariamente gratis, porque en la nube alguien tiene que pagar la fiesta siempre, ¿no? Pero sí que sea accesible, o digamos fácil primero de usar y luego ya pues de pagar si tienes que pagarlo, ¿no? Al fin y al cabo, Tony, replicando de alguna manera las características de la nube, ¿no? Queremos que, bueno, las empresas utilizan la nube porque es ágil, porque es escalable, porque es sencilla, ¿no? Pues también las soluciones de seguridad o todo lo que le rodea tiene que tener las mismas características. Y hablabas precisamente de esa responsabilidad compartida que muchas compañías todavía no terminan de entender, ¿no? Y precisamente por eso es tan importante, en el caso del cumplimiento del NS, tener esto claro. Oye, tú lo subes a la nube o tú trabajas en la nube, pero tienes una responsabilidad en este sentido, ¿no? Claro, y además en el NS, digamos, la regulación del NS te dice lo que tienes que hacer, pero no te dice a nivel de cada servicio concreto de la nube. Luego llega AWS, o llega Microsoft con Azure o Google Cloud, y ellos certifican sus servicios en el NS. Ellos tienen su servicio de cifrado, su servicio de almacenamiento certificado para el NS, en ese nivel alto, perfecto. Y eso se arrastra al usuario, pero no significa que el usuario está certificado. Entonces, todo lo que tú como usuario tienes que configurar, te lo dice Prowler, ¿no? Y tú lo puedes ver en, pues, no son APIs públicas, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Pero es verdad que es un poco borrosa esa línea y es algo de lo que siempre tenemos que hablar. Por eso, cada vez que hablo de seguridad en la nube, hablo de responsabilidad compartida, para que la gente sepa que no vale solo que tú te descargues y digas, sí, AWS tiene el certificado del SOC 2 Type 2 o del NS o lo que sea, sino que tú tienes que hacer tus deberes también. Desde luego. Tony, ¿y cuál crees que es un poco el fallo más común o el error que suele cometer la gente cuando va a la nube? Lo que más se ve es, obviamente, no entender la gestión de identidades, los permisos y la exposición de ciertos recursos. Los proveedores de la nube cada vez ponen configuración por defecto más segura. ¿Pero qué ocurre con la configuración por defecto segura? Que reduce la usabilidad, ¿no? Acordaros del SE Linux, súper chulo, pero nadie lo usaba, ¿no? Pues con las nubes pasa lo mismo. Si tú pones una nube que sea muy cerrado todo, no te lo va a abrir, no te lo va a usar nadie. Y cada vez están haciendo más trabajo en eso. Pero el tema de la exposición de recursos en Internet, para que te funcione, ¿no? Lo típico que, pues si no puedo acceder a la base de datos, pues me pongo admin y luego ya lo cambiaré. Pues eso pasa, eso que nos pasaba en los LAMP, ¿no? Hace 20 años, pues pasa ahora en la nube, ¿no? Un poco estás poniendo una base de datos RDS en AWS o un bucket y demás y no te das cuenta, porque como no te funciona, pues abres hasta que tienes que ejecutar y te das cuenta de lo que está pasando, ¿no? Pues yo creo que la aproximación que ha hecho Tony de la Fuente a esta novedad sobre programa abierto, libre, pero en la nube, yo creo que da también muestra de varias cosas. El talento español para crear negocio en el área de ciberseguridad, reconocido no solo por esos inversores, sino también por la cuna del desarrollo tecnológico, en este caso en Estados Unidos. Dos, por esos escenarios en los que se van a dibujar pues la presencia tecnológica de las empresas, que es una nube amplia, compleja, diversificada, donde se van a desarrollar el 100% de las operaciones, y luego pues que responda a esas amenazas, ¿no? Y que no tiene que ser todo una necesidad exclusivamente económica. Yo creo que es un planteamiento interesantísimo el que nos ha puesto sobre la mesa Tony. Totalmente de acuerdo. Al final vivimos en un mundo que cada vez va a estar más en la nube y hay que poner medidas de protección para una cosa que, como bien ha dicho Tony, también es compleja, es difícil de entender. Por eso también con esa perspectiva de simplicidad, que yo creo que es una de las claves, desde luego. Pues Tony de la Fuente, oye, muchísimas gracias. Gracias. Mucha suerte y nos vemos próximamente. Gracias. Adiós.